Hola, buenas noches. Espero que estén muy bien y que hayan tenido un excelente día. Antes de comenzar con la clase, tenemos ahorita pues 3 minutos de aquí a las 10:10 y esperamos a algunos de sus compañeros. Pues miren, yo quería comentarles, bueno, primeramente segura ya habrán visto que ya tenemos pues las clases básicamente de forma en Full HD, es decir, en 1080p y a 60 cuadros por segundo. Así que bueno, dentro de nuestras posibilidades vamos a estar subiendo el material de esa manera, pues ya en lo que resta del curso y en los cursos sucesivos. Y pues aunado a esto, vaya, quería hablarles de que pues como ven ahorita somos muy pocos y realmente no es un asunto que me preocupe. Sin embargo, pues ustedes están pagando vaya un curso en vivo. Aunque sí, las clases por supuesto quedan grabadas, las clases quedan pues ahí básicamente para que ustedes las vean al tiempo y en el momento que ustedes crean conveniente. Y además también las clases, pues a lo mejor entiendo que estamos entre semana. Sin embargo, pues si recuerdan, hicimos una votación para ver cómo nos quedaban mejor los horarios. Pues ahora me estoy dando cuenta de que hay muy pocas personas. No sé si esto se deba a que, pues vaya, eh, el horario se les complique demasiado, los días se les compliquen demasiado. Así que vamos a revisar pues ese asunto de los horarios y de los días en los que se va a dar la siguiente clase. Yo voy a dar la clase incluso aunque esté una sola persona y no hay ningún problema. Únicamente pues sí les recuerdo, y obviamente dentro de sus posibilidades de tiempo y de días y su disponibilidad, pues sí les recuerdo que están pagando un curso en vivo. Básicamente ese es el punto del curso, que básicamente ustedes en el trayecto de todo esto, es decir, de todo el curso, de todo el aprendizaje, pues ustedes vayan aprendiendo, vaya, como quien dice, a la par que yo, y realizando las mismas prácticas a la par que yo. Por ejemplo, teniendo en cuenta que a lo mejor nos van a suceder algunos bugs, algunos errores, etcétera. Y pues esto es totalmente natural, ya que esto es lo que se vive en una práctica pues real, vaya. Sin embargo, en dado caso de que pues sigamos así, pues básicamente yo creo que vamos a vernos forzados en ofrecerles una encuesta para ver si quieren que el resto del curso ya sea pues totalmente grabado o si realmente quieren que continúen las clases en vivo. Reitero, yo entiendo por supuesto sus horarios y sus disponibilidades y no necesito que se unan absolutamente a todas las clases, para nada. Yo entiendo que a lo mejor en algún momento podemos pues que nos surja algún inconveniente o simplemente pues es vaya un mal día y no queremos pues entrar a la clase, no queremos saber absolutamente de nada o que estamos fuera, es decir, cualquier situación externa. Sin embargo, pues sí les pido un poco ese compromiso, y si realmente se les complica el día, se les complica el horario, háganoslo saber de verdad y tomamos alguna medida, buscamos la solución, pues vaya, para que ustedes tengan el mejor aprendizaje que nosotros les podamos dar. Así que bueno, únicamente les quería compartir esto y se los digo, aunque seamos aquí pues pocos realmente y el mensaje no vaya a llegar a tantos en vivo, pero pues en la clase grabada esto ya se está grabando desde este desde aquí, desde antes, así que pues nada más eso. Obviamente pues como les digo, no es necesario que entren a todas las clases. Sin embargo, a veces, imagínense, en el examen de certificación hubo algunas personas, por ejemplo en el curso pasado, que
ponían en alguna respuesta o alguna cosa, no sé o no recuerdo. Vaya, las clases grabadas son para eso y también por eso les hago el comentario, porque las clases grabadas, a como yo estoy viendo las cosas, tampoco están abriéndolas todos. Incluso a lo mejor una que otra vista pues es repetida, es decir, es de la misma persona. Sin embargo, ahí ustedes tienen su directorio, ustedes pueden revisarlo en el momento que ustedes quieran y nosotros cumplimos con hacérselo llegar. Este examen de website hacking únicamente la certificación la van a tener aquellos que consigan una calificación de arriba de 55. En dado caso que no la consigan, pues vaya, con la pena del mundo, pero no les vamos a poder dar la certificación. Todo lo que viene en ese examen, todo, absolutamente todo, viene pues conforme a todas las clases que vimos, a los temas que vimos, absolutamente todo. No hay ninguna clase que sea, perdón, no hay ninguna pregunta, ningún ejemplo que sea pues aunado a las clases que ya vimos. Es decir, todo es con el material que nosotros vimos porque pues por supuesto de eso se debe tratar un examen. Yo no les voy a poner una pregunta que a lo mejor ustedes no saben con exactitud, vaya. Así que bueno, yo les recomiendo que estén repasando su material, que lo estén repasando. Este examen va a ser más difícil que el pasado para los que ya habían adquirido el curso anterior. Este examen va a ser más difícil, va a tener casos un poco más hipotéticos, va a tener casos un poco más de razonamiento y de pensamiento analítico. Así que estudien de verdad o incluso miren, no es necesario, vaya, ni siquiera que lo vean más de 2 veces la clase grabada. Únicamente con que ustedes pongan realmente atención en la clase en este momento en vivo, es decir, en cuanto yo estoy explicando las cosas y todo eso, ustedes van a ser capaces de responder perfectamente bien el examen, si ponen atención únicamente, repasando a lo mejor alguno de los materiales que vemos, etcétera. Así que bueno, únicamente les hago este comentario, no es pues algo así como un regaño ni nada por el estilo. No estamos en una escuela, no estamos en una pues clase de matemáticas, vaya. Estamos en un curso por el cual pagamos, estamos en un curso por el cual por supuesto que al entrar, al dar nuestro pago, nosotros sabemos del compromiso que tenemos y que debemos de asumir una responsabilidad, pues vaya, con el curso realmente. Así que bueno, los invito a, pues vaya, no que sigan participando como tal, sino a que realmente pongan atención, a que estén al pendiente de los materiales, a que estén al pendiente de los avisos y únicamente eso es absolutamente todo lo necesario para tener un buen aprendizaje. Al final de todo, los únicos beneficiados son ustedes. Yo este tipo de comentarios, pues yo incluso me los podría saltar y yo les podría decir, pues a mí la verdad me viene y me va, o como decimos, pues a mí me vale lo que pase. Ustedes ya dieron su dinero, pues pagaron, vaya, y a mí ya no me importa nada. Yo me preocupo, vaya, porque ustedes también aprendan, porque ustedes comprendan los términos, las prácticas, las herramientas, todo lo que vamos viendo. Así que bueno, eso es todo y vaya, si ustedes también tienen algún comentario, algo, por ejemplo, que se les complique este horario, si alguno de los que está aquí, pueden hacerlo, vaya. Tenemos aquí el chat, tenemos el grupo, ustedes mismos me pueden mandar un mensaje, etcétera. Así que bueno, ya sin más pues preámbulo, vamos a comenzar. El día de hoy vamos a ver unos temas que son muy interesantes. Primeramente vamos a pues concluir lo que nosotros habíamos aprendido acerca de la inyección SQL. Si ustedes recuerdan, bueno,
teníamos y estábamos viendo pues algo acerca de una inyección blind SQL y algunos otros tipos de inyección SQL que vamos a ver a continuación. Además de concluir esa sección que es la que veíamos en la clase número 5, también vamos a concluir con la sección de cross-site scripting. Vaya, me interesa también que retomemos el cross-site scripting porque seguramente algunos no vieron la clase grabada. Así que vamos a explotar unos laboratorios de Portswigger y también de VWAP. ¿Qué les puedo anticipar aquí? Estaba intentando, fíjense, resolver este laboratorio que me pareció muy interesante el concepto, que básicamente estábamos explotando algún tipo de parámetro para capturar contraseñas y me pareció interesante pues para ustedes, vaya, porque seguramente ese es uno de los morbos. Pero pues si se fijan aquí tenemos algo que nos dice que pues nosotros necesitamos o deberíamos utilizar la versión de Burp Collaborator. Sin embargo, esta versión de Burp Suite, si nosotros nos vamos aquí arriba a la izquierda, viene pues incluida en la versión profesional, al igual que la versión Infiltrator. Así que desafortunadamente no vamos a poder realizar esta práctica. Sin embargo, si alguno de ustedes tiene esa versión de Burp, pues sí les recomiendo utilizar y explotar este laboratorio, que básicamente es una inyección SQL Stored, que también la vamos a retomar un poquito a continuación. Vamos a cerrar esto, vamos a dejar únicamente esta página por aquí para pues tenerla un poco a la mano. Vamos a abrir nuestro laboratorio vulnerable VWAP. Vamos a abrirlo por aquí. Y bueno, también quería preguntarles si hay alguna duda conforme a lo que ya vimos de inyección SQL y de cross-site scripting, sobre todo, que es en la clase que no pude asistir, ya sea por la clase grabada, que algo no quedó bien entendido o algo así. Pueden preguntarme y aquí les respondo. De igual manera, hoy vamos a ver también una explicación un poquito más a fondo acerca del cross-site scripting, un poco más que únicamente ver los ejemplos de explotación de cross-site scripting. Me parece que nosotros nos situábamos aquí en que estábamos explotando el hero, es decir, una forma login, pero en hero, o me parece que era, no recuerdo si era en hero o en user. Bueno, incluso podríamos ver la de user, que es lo que generalmente nosotros nos vamos a encontrar más. Aquí tenemos, pues vaya, nuestros parametritos login. Esto pues es lo más común que nosotros nos encontramos en una página web, ¿cierto? Es decir, pues para ingresar a algún tipo de cosa, para ingresar a algún lugar, nosotros tenemos que registrarnos o tenemos que loguearnos si es que ya estamos registrados. Bueno, nosotros ya habíamos hablado también de SQL Map. Quiero también retomar un poquito SQL Map y decirles, ahora que se me abra aquí la terminal y ejecutemos SQL Map, vamos a ejecutarmente, pues tarda un poquito desde la primera vez que lo abrimos, sin embargo no hay ningún problema. Quiero también, bueno, se los iba a mostrar desde aquí, pero en lo que carga les voy platicando que vamos a subir pues vaya un tutorial el día viernes en el cual les vamos a explicar un uso de SQL Map un poco más avanzado. ¿A qué nos referimos con esto? Pues básicamente vamos a utilizar SQL Map, pero
Vamos a ejecutarle sus opciones para que nos las arroje y poderles mostrar. Pero les vamos básicamente a mostrar los métodos que seguramente ustedes les gustaría conocer, por ejemplo, para bypassear algún tipo de WAF que sea específico de SQL Injection. ¿Cómo se va a bypassear? Bueno, esto lo vamos a hacer mediante un listado de proxies o un proxy específico. Esto puede ser con cualquiera de las dos. Además, también nosotros podríamos especificarle, el random agent, que esto sí ya lo veíamos, el listado de proxies, y que incluso lo pasemos nuestro escaneo a través de la red Tor. Esto básicamente, además de que nos va a garantizar anonimato a la hora de que, por ejemplo, nosotros consigamos vulnerar o hackear, dompear una base de datos de determinada o de cualquier página web objetivo, pues también básicamente nos va a ayudar para saltarnos algún tipo de seguridad que tenga el sitio web, específicamente de inyección SQL. Además, también me gustaría que conozcan esta opción donde lo tenemos aquí, que conozcan esta opción llamada OS Shell de SQL Map, que incluso podremos verlo ahora en el ejemplo que vamos a ver a continuación. Esta opción de OS Shell básicamente lo que va a crear es, pues por ejemplo, una vez que nosotros detectamos que sí es vulnerable SQL, conseguimos hackear la base de datos como ya lo veíamos anteriormente, incluso nosotros mismos podríamos ser capaces de generar una shell reversa. Recordemos, o si es que no les he explicado muy bien lo que consiste una shell reversa, pues básicamente una vez que nosotros vulneramos, digamos, este parámetro, este login que veíamos ahí, pues básicamente nos va a devolver algo igual a esto, es decir, algo como si fuera una terminal, únicamente que esta terminal va a estar situada dentro de la máquina objetivo y los resultados que vayan apareciendo por delante pues nos los va a mostrar a nosotros como si nosotros tuviéramos esa shell. ¿A qué me refiero con esto? Si nosotros hiciéramos un ls, pues básicamente nos vamos a encontrar con que nos va a mostrar en lugar de nuestros archivos, como es una shell reversa o una shell que está colocada dentro del objetivo, pues básicamente nos va a mostrar los archivos, dependiendo del directorio donde estemos, que tiene ese objetivo. Es decir, más allá de pues vulnerar la base de datos, podríamos conseguir un acceso muy y aún más peligroso, que incluso se podría derivar a otra vulnerabilidad que les comento un poco, que realmente ese es un objetivo más específico. En la mayoría de casos, de ocasiones, pues no se van a encontrar con tareas sencillas, por ejemplo, de encontrar vulnerabilidades. Es decir, casi siempre nos vamos a encontrar con que es muy difícil. A lo mejor cuando nosotros coloquemos una OS Shell nos lo permita o no nos lo permita. Esto pues depende de muchos factores de la página objetivo. Sin embargo, en dado caso que nos lo permita, nosotros incluso podríamos migrar el proceso hacia este amigo que seguramente ustedes conocen, o para los que no conocen, pues Metasploit es es tantas cosas, consta de tantas cosas que realmente no sabría describirlo, pero es un framework, es decir, es un conjunto de herramientas las cuales pues nosotros utilizamos para hackear pues cualquier cosa. Es decir, desde aquí nosotros ejecutamos exploits, buscamos exploits, hacemos tareas de post-explotación, etcétera. Básicamente MSF Console o Metasploit pues es muy útil.
Bueno, desconozco aquí por qué me salió este error. Sin embargo, pues si ustedes lo ejecutan, seguramente también les aparece por pantalla. Así que bueno, además de esta opción, pues tenemos aquí todo lo que nosotros ya veíamos. También, incluso nosotros podríamos colocarle, además de lo que ya habíamos visto, tables, columns, dump, -d, le podremos colocar, por ejemplo, un dump all, que básicamente va a dumpear absolutamente todas las tablas. Sin embargo, esto a lo mejor no es lo más conveniente, a menos que tengan una computadora súper potente y muchísima memoria RAM. Además, también muchísimo almacenamiento, ya que básicamente nos va a dumpear absolutamente toda la base de datos. Y hay que tener mucho cuidado con esto porque a lo mejor se nos puede llegar a cerrar la sesión de SQL Map e incluso también se puede llegar a cerrar Kali Linux. Este tipo de tareas yo sí les recomiendo únicamente que lo usen cuando tengan Kali Linux como sistema operativo principal, como sistema operativo host. En dado caso de que no lo tengan así, también podrán utilizar por ejemplo BlackArch, que es también un sistema operativo dedicado al penetration testing. Tenemos algo también muy interesante que es current user, que básicamente nos va a devolver el nombre de usuario que está logueado en la base de datos. Miren, incluso aquí ya me apareció Metasploit, que es este. Esto sí lo vamos a ver en otro curso porque es algo un poco diferente a lo que nosotros estamos viendo. Así que, por ejemplo, ¿a qué se refiere ese comando? Pues básicamente, cuando nosotros hacemos un whoami, nos aparece el usuario con el que nosotros estamos logueados. Y con este comando aparecerá lo mismo, sin embargo nos va a aparecer el usuario con el cual nos vamos a loguear dentro de la base de datos que logremos acceder. Además también incluso podemos enumerar las contraseñas de los usuarios pues en forma de hash, en forma hasheada. Así que bueno, estas son algunas de las opciones de SQL Map que, si bien la mayoría ya las conocemos, también hay algunas que son muy importantes, como el OS Shell que ya explicábamos. Así que lo que vamos a hacer a continuación, déjenme revisar, profe, en caso de que podamos abrir una shell, esta se abre con privilegios de root, no. Incluso es para donde yo quería ir con lo de Metasploit. Básicamente, esta shell, si nosotros la logramos abrir, si nosotros nos la devuelve, básicamente va a ser una shell común y corriente. En este caso, a lo mejor de VWAP, nos la va a devolver con el usuario no recuerdo exacto, pero www.data, con este usuario. Sin embargo, pues este es un usuario común y corriente, es lo equivalente a que nosotros estemos en nuestro usuario Kali. Pero para que nosotros nos coloquemos como un usuario con permisos de administrador, vamos a tener que realizar algo llamado escalación de privilegios. Esta escalación de privilegios pues sí es un poco más complicada y consta de muchos procesos a través de Metasploit, a través de SQL Map y de ejecutar alguna clase de exploit contra el sitio web. Esto específicamente, si les interesa conocerlo, lo vamos a ver en el siguiente curso, que va a ser totalmente gratuito, de hacking ético, que ahí sí vamos a abarcar pues absolutamente hacking como pues web, red y host. Así que bueno, esa es la respuesta. No nos abre la shell con permisos de administrador. Para eso pues seguramente ustedes han escuchado hablar de la escalación de privilegios o privilege escalation. Así que bueno, ese, como les digo, es un proceso un poquito más complicado, sin embargo sí se puede conseguir en pues muchos casos, vaya.
Así que vamos a retomar con nuestra inyección SQL. Cuando nosotros recordemos que le colocábamos, por ejemplo, un test, vamos a ver qué es lo que nos aparece. Pues nos dice que credenciales inválidas. Obviamente, aquí nos está apareciendo un error. Así que, ¿qué pasaría, por ejemplo, si nosotros comenzamos a inyectarle, por ejemplo, una comilla y aquí en password le colocamos test? Bueno, básicamente nos dice que tenemos un error de sintaxis SQL. Lo que vamos a hacer para hackear este parámetro pues es básicamente lo mismo que hemos estado haciendo para hackear los parámetros anteriores. Sin embargo, en este va a ser un tanto diferente. Vamos a eliminar esto. Vamos a activar nuestro Burp Suite. Vamos a activar también nuestro Foxy Proxy. Y lo que vamos a hacer es vamos a colocarle algunas credenciales, como podría ser, por ejemplo, bog. Vamos a clicar aquí en login y nos va a devolver la petición acá en Burp Suite. Aquí lo tenemos. Y pues bueno, lo primero que hacíamos era remarcar la cookie. Bueno, que incluso la podríamos tener aquí para no tener que abrir el bloc de notas y que les sea un poquito más sencillo. Recuerden que lo primero que hacíamos es indicar "-u" o "-url" y indicarlo de la siguiente manera. Así que lo que vamos a hacer a continuación es indicarle el link, es decir, esto. Si ustedes recuerdan, en parámetros anteriores, ¿qué era lo que teníamos? Teníamos aquí algún parámetro. Sin embargo, como ustedes se habrán dado cuenta, en la mayoría de páginas web no existe un parámetro porque protegen, pues vaya, de poner algún tipo de parámetro, algún tipo de key, para que básicamente su página no sea pues objeto de este tipo de vulnerabilidad. Sin embargo, también es muy sencillo hackear una página pues con esto, que incluso si nosotros vemos, aquí tenemos el parámetro que utilizábamos anteriormente, que era el title, y nosotros lo indicábamos que íbamos a hackear ese parámetro con este "-p". Ahora no vamos a hacer esa práctica. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es indicarle pues vaya la petición tal y como es, sin ningún parámetro, sin ningún nada. Lo que vamos a hacer ahora es pues vaya indicarle la cookie de la siguiente manera, entre comillas, sin espacio, que la teníamos aquí, que bueno, es básicamente toda. Generalmente a veces nos aparecen algunas cookies que son muy largas. Yo les aconsejo pues que hagan la práctica de las dos formas, en un caso real vaya, que la hagan con toda la cookie y con algún pedacito de la cookie que sea parecido, por ejemplo, a este PHP SysID. Este PHP SysID pues obviamente únicamente nos aparecerá cuando hablemos de que la página pues está en PHP. Vamos a pegarla. Ya tenemos lista nuestra cookie. Y ahora viene algo muy importante que no habíamos visto, un parámetro diferente, que es el parámetro que nosotros veíamos aquí, el parámetro data. Si ustedes recuerdan, yo les había comentado que la única forma de que SQL Map funcionara sin algún tipo de parámetro, algún tipo de dato, es que la página web tuviera dentro un ID es igual a 1.
En este caso, pues obviamente ya no tiene ni siquiera un parámetro ID y mucho menos tampoco tiene un parámetro, por ejemplo, como un título. Únicamente pues tiene el sitio de la página. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es indicarle lo que está dentro de la página. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de la siguiente forma, especificando el data, los datos. ¿En qué consiste? Pues vaya, aquí mismo nos lo aparece. Y únicamente cuando les aparezca, por ejemplo, algo así en un parámetro login, el form, pues no se coloca generalmente, ya que esto lo tomamos pues como tal, como es un botón. Entonces pues vaya, no tiene mucha relevancia que nosotros lo coloquemos, pero lo pueden colocar y no hay ningún problema. Vamos a pegarlo y este es nuestro data. Si se fijan, pues es un poco lógico lo que estamos haciendo, ya que no tenemos algún parámetro dentro de la URL. Vamos a colocarle lo que esté dentro, y esto en muchas ocasiones es lo que vamos a necesitar, es decir, especificarle el data de lo que esté dentro. Así que ahora vamos a hacer esto un poquito más grande, porque en su terminal corre sin, tengo que poner o me manda error. No es necesario colocarla. Sin embargo, esto sí nos ayuda, por ejemplo, a diferenciar un parámetro de otro, pero pues vaya, no es estrictamente necesaria. Vamos a ver si es a lo mejor algún problema con el parámetro. Vamos a colocárselo. El submit, vaya, que yo les mencionaba, pero la verdad no creo que sea cuestión de esto. Vamos a verificar la URL. Está correctamente, todo parece indicar que está bien. Ok, vamos aquí. Y sí, parece que está todo bien. Así que vamos a ver si ahora con esto pues nos ayuda básicamente. Pero realmente en un ejemplo real, créanme, me he topado con este tipo de cosas y pues no. Bueno, incluso parece ser que sí le tenemos que colocar en este caso absolutamente todo el parámetro. Fíjense, como aquí ya nos dice de inmediato casi, que el parámetro login parece ser inyectable, que la posible base de datos es una MySQL. Además que también es vulnerable posiblemente a cross-site scripting. Nos dice que si queremos saltar los payloads para otras bases de datos específicas. Como ya nos aparece, vaya, un posible que sea una MySQL, le vamos a decir que sí. Y nos dice que, bueno, básicamente que si queremos extender el nivel, le vamos a decir que sí. Y vamos a esperar un poco, que ya debería de básicamente arrojarnos absolutamente todo lo que nosotros estamos buscando. Sin embargo, vamos a ver ahora una opción que ya les estaba mencionando, que es el OS Shell, ahora que lo termine el escaneo. Vamos a decirle que no y le vamos a decir que sí. Que recuerden que todo esto se puede saltar con el comando --batch. Ok, nos dice, ya fíjense, muy importante, que el parámetro login es vulnerable, que si queremos seguir pues testeando los demás, es decir, que si queremos, por ejemplo, ahora seguir con el password o con el submit. Una vez que detectamos algún parámetro, pues ya no es estrictamente necesario que continuemos. Sin embargo, si están en un trabajo de Bug Bounty Hunter, yo sí les recomiendo que lo hagan, es decir, que sigan también testeando con otros parámetros, pues para que informen cuáles son los parámetros vulnerables, porque si se quedan pues únicamente con uno, pues no sabemos a lo mejor si corregimos el login, pero el password sigue siendo vulnerable.
Y aquí nos aparece pues la información que nosotros también ya veíamos anteriormente, que es pues el sistema operativo, un Linux Ubuntu 8.04. La tecnología es un PHP con un Apache típico. Y el backend, la base de datos, es un MySQL 4.1. Así que vaya, ahora que ya sabemos que es vulnerable, ¿qué tal si intentamos, que incluso me parece que es únicamente, no, incluso creo que sí es con doble. Vamos a intentar, vamos a ver si nos arroja a lo mejor una shell. Vamos a ejecutarla y va a tener que hacer pues otro tipo de escaneo. Sin embargo, fíjense, como ya sabemos que es vulnerable, en la mayoría de los casos nos debe decir que sí, es decir, sí nos debe arrojar, por ejemplo, una shell. ¿Qué es lo que hace aquí? Básicamente va a utilizar una web backdoor para devolvernos una shell. Y pues aquí nos aparece que el sistema operativo es un Linux y nos dice que qué aplicación web, cuál lenguaje de aplicación web, 2 de server support. Pues vamos a ponerle el default, el 4, el PHP para no, pues vaya, para no complicarnos mucho. Y nos dice que si queremos que SQL Map trate pues de provocar una ruptura, vaya, por decirlo de alguna manera, en la ruta, en el camino. Así que vamos a decirle que sí. E incluso nos sigue diciendo que qué directorio nosotros queremos usar como directorio, pues, como les digo, escribible. No se dice así como tal, pero pues eso es básicamente a lo que se refiere. Y aquí nosotros le podemos decir pues algunas cosas, que como la localización común, que podrá ser que le podemos decir esto, o que le podríamos indicar, por ejemplo, que busque mediante fuerza bruta. Le vamos a colocar todas las opciones por defecto para ver qué es lo que va sucediendo, para ver si encuentra algo, por supuesto. Y bueno, en este caso no le encontró como tal, pero nosotros podríamos, por ejemplo, seguir intentando con más y más lenguajes. Es decir, vaya, nosotros más o menos ya tenemos la noción de que sí somos capaces de conseguir una OS Shell. Vamos, por ejemplo, de nuevo a indicarle el 4. Le vamos a decir aquí que sí de nuevo. Y incluso le podríamos, por ejemplo, decir aquí que le haga un brute force search. Le colocamos un enter. Vamos a ver si nos aparece algo más. Y bueno, como vemos aquí, pues ya se está haciendo un trabajo de brute force. Esto ya es pues totalmente intrusivo, y le recomiendo que incluso si la página sí tiene algún WAF, pues no lo hagan, a menos de que sí tengan algún tipo de contrato, al menos de que tengan la autorización para realizar este tipo de escaneos. En lo que nosotros dejamos aquí nuestro escaneo, pues vaya, vamos a continuar con lo siguiente y vamos a ver pues también, como les digo, pues un poquito qué más se puede hacer. Bueno, incluso nos dice que no, que básicamente no nos arroja pues una shell como tal. Sin embargo, esto debe ser debido a algún error de conectividad o algo por el estilo. Porque créanme, yo he realizado varias OS shells, me he encontrado con varias, y realmente es un poco sencillo, ya que nosotros pues nos encontramos vulnerable con ese parámetro. Obviamente todo esto que vemos en la terminal ya pues es, vaya, algo adicional. Una vez que nosotros
Como ya les había platicado, como ya habíamos visto, una vez que nosotros ya detectamos que es vulnerable, ya tenemos las bases de datos, podemos ir seleccionando la base de datos, dumpeando después las tablas, dumpeando después las columnas y después dumpear absolutamente lo que nosotros queramos. Así que pues es otro método, de hackear con SQL Map, además de descubrir o de encontrar las bases de datos. Vamos a apagar primero esto. Y ahora lo que vamos a hacer, o lo que vamos a revisar, es pues el cross-site scripting. Como ustedes ya habían visto en la clase pasada, la clase específicamente grabada, pues básicamente hablábamos un poco sobre el cross-site scripting. Sin embargo, veíamos pues un poco vaga la información que teníamos de él. Y pues lo hice de esa manera para que ustedes pues básicamente fueran entrando en concepto. Sin embargo, ahora es cuando les voy a explicar específicamente el cross-site scripting. En la actualidad ya tenemos pues otra vulnerabilidad que como tal no está reflejada en pues en VWAP. Sin embargo, seguramente ustedes recuerdan aquí cross-site scripting reflect en el método JSON. Este tipo de método JSON pues ya básicamente se considera como un cross-site scripting DOM. Es decir, así, DOM. Este método, la diferencia que tiene o la peligrosidad que tiene en comparación a otro tipo de cross-site scripting, que incluso vamos a verlo aquí mismo. Aquí tenemos algunos ya que mencionan DOM. Pues vaya, aquí tenemos que son estos dos los que nosotros vamos a ver, que básicamente los ataques DOM de cross-site scripting son difíciles de detectar mediante herramientas de prevención y detección de ataques del lado del servidor, por supuesto. Es decir, muchas veces un ataque de cross-site scripting común y corriente, como podría ser únicamente el reflect cross-site scripting, como el que nosotros vemos aquí, como que era el que yo les enseñaba, como estos dos, por ejemplo, o como el store, por ejemplo, también. Por lo tanto, estamos aquí. Por lo tanto, esto puede pues derivarse a una carga, por ejemplo, de algún archivo. También, generalmente, cuando nosotros ejecutamos algún ataque de DOM cross-site scripting, este tipo de ataque no llega al servidor y por lo tanto no se puede desinfectar el código del lado del servidor. Es por eso que, si ustedes recuerdan, nosotros hablábamos de aquel sistema de depuración de caracteres y que los encriptaba o que los transformaba. Pues bueno, con este tipo de ataque realmente nosotros vamos a bypassar ese tipo de seguridad o ese tipo de sanitización, vaya. Sin embargo, la raíz del problema aún reside en el código de la página, esta vez en el código del lado del cliente. Vamos a ver un ejemplo, o bueno, dos ejemplos, mejor dicho, de cross-site scripting DOM específicamente. Vamos a esperar un poquito. Y bueno, básicamente aquí nos aparece la descripción del laboratorio. Y nos dice que este laboratorio demuestra una vulnerabilidad DOM reflejada. Las vulnerabilidades DOM reflejadas, como ya lo decíamos, ocurren cuando la aplicación del lado del servidor procesa los datos de una solicitud, básicamente, y los convierte en los datos de la respuesta. Es decir, pues vaya, un script en la página procesa los datos reflejados de manera insegura
escribiéndolos. Finalmente, por ejemplo, pues aquí dice algo así como un sumidero, como un basurero peligroso, es decir, como en algún sistema de almacenamiento peligroso. Y esto pues es muy malo porque ya estamos interactuando con el código del lado del servidor. Así que bueno, nos dice también que para resolver este laboratorio vamos a crear un payload que llame a la función alert. Vamos a dar clic y vamos a abrir este laboratorio. Y pues lo primero que vamos a hacer que es abrir nuestro Burp Suite y nuestro Foxy Proxy. Vamos a colocarlo y vaya, nosotros aquí tenemos un blog común y corriente. No, pues sí, vaya, eso podría ser considerado como un blog, únicamente que no vamos a interactuar como tal con un comentario en el blog, sino que vamos a buscar algo dentro de un blog. Perdón. Vamos a volverlo a activar aquí, no sé qué hice. Así que lo que vamos a hacer aquí a continuación es colocarle cualquier input, como podría ser, por ejemplo, I am hacking this website o this blog, lo que sea. No hay ningún problema con el input. Si nosotros, por ejemplo, damos clic en search, pues aquí tenemos ya la petición. Primeramente notaremos que es una petición GET. Y si nosotros nos vamos aquí a HTTP History, básicamente nos va a aparecer, bueno, incluso esto es de la práctica pasada que había realizado, que incluso para que no nos aparezca esto mismo, permítanme cancelarla nada más, para que no nos vayamos a confundir. Permítanme un segundito, que no recordabas que se quedaba almacenado el historial HTTP. Vamos a ejecutar nuevamente burp. Hasta aquí alguna pregunta acerca de la inyección SQL, acerca también del cross-site scripting, de en qué consiste un cross-site scripting Doom, más específicamente. Vamos a esperar un poquito. Vaya, esto lo estamos haciendo únicamente para que no nos confundamos a la hora de que analicemos el HTTP History. Sin embargo, pues ustedes no es necesario que lo reinicien ni nada por el estilo. Únicamente nos vamos nuevamente aquí a Proxy y verificamos que ya tenemos aquí el HTTP History limpio. Y vamos a ponerle pues lo mismo. Vamos a ponerle I am hacking this blog. Vamos a colocarlo. Nuevamente vemos aquí la petición GET. Y si nos vamos al HTTP History, pues vemos la primera petición que se realiza. Esta primera petición lo que hace pues es, vaya, primeramente estamos presionando el botón de search y esto es lo que va a proceder, es decir, esto es lo que va a pasar por detrás y aquí tenemos toda la petición. Sin embargo, pues no es el fin de la petición. Lo que vamos a hacer es que le vamos a hacer un forward y vamos a ver la segunda petición, o bueno, las tres peticiones adicionales. Lo primero que hace
después de que nosotros ejecutamos este I am hacking this blog, pues es como vemos aquí, se dirige de alguna manera como alguna redirección o algo parecido al Academy Lab Header, que básicamente nos indica la cabecera, y después vamos aquí a lo más importante, que es este Search Results, que básicamente es a la hora de que a nosotros nos aparecen los resultados y que nos dice, oye, no existe nada relacionado con esto que me dices, con I am hacking this blog, por lo tanto pues no lo puedo procesar. Entonces vamos a abrirla. Si nosotros le damos aquí pues doble clic, nos va a aparecer y pues nosotros podríamos analizarla, pero la vamos a mandar aquí mismo al repetidor para ver la respuesta de lo que hace este search. Vamos a mandarla y como vemos lo que está haciendo aquí pues es básicamente un search o un buscar término, es decir, buscar esto dentro del blog, pues como nosotros ya sabemos, como el lógico. Y también si nosotros somos un poquito pues minuciosos, lo que nosotros tenemos aquí es un JSON. Y es lo mismo que yo les estaba platicando aquí, que es pues, que se basa básicamente en un JSON. Sin embargo, lo vamos a ver aquí pues de una forma un poco más realista, vaya. Vamos a ir a Target ahora y lo que vamos a ver es que si nosotros desplegamos aquí pues los resources de la página web, nos va a aparecer varias cosas interesantes. Primero nos aparece un JS, que es decir un JSON. Vamos a desplegarlo y nos va a aparecer este search results.js, que esto es básicamente de donde nos vamos a guiar. Así que lo que vamos a hacer es volver a realizar lo que nosotros veíamos, es decir, vamos a volver a irnos aquí. Vamos a ejecutar el mismo input que habíamos colocado. Y bueno, por supuesto verificamos que sí estemos interceptando y que nuestro Foxy Proxy esté abierto. Damos en Search. Nos va a arrojar aquí mismo de nuevo la petición. Vamos a hacer un forward. Y nos van a aparecer algunas otras peticiones adicionales que nosotros eran las que ya veíamos, que primero nos dirige al Academy Lab Header y después a este otro search. Le volvemos a dar forward y si nos vamos aquí a Target, vamos a ver aquí ahora sí este Search Results, que este es otro de los que nosotros ya teníamos, que pues a partir de aquí nosotros ya podremos empezar a analizar la petición. Y esta petición, que es el JSON, la vamos a mandar de nueva cuenta al repetidor. Y si hacemos un send, ¿qué es lo que nos aparece? Nos aparece algo que va a ser muy importante, y es esta eval function. Que esto pues es básicamente todo lo que vemos aquí, es código JavaScript. Así que bueno, esta es la respuesta que nos está otorgando el servidor y nosotros estamos buscando este eval function. Aquí lo tenemos. Entonces ahora vamos a ver que la forma en que se está procesando, es decir, pues no hay absolutamente ningún objeto que se esté procesando aquí. Es decir, aquí lo único que hay es una comilla. Entonces, ¿qué pasaría si lo que nosotros hacemos es cortar esta comilla? Es decir, vaya a alterar esta comilla. Si nosotros por ejemplo, vamos aquí a apagar el intercept y le ejecutamos un payload como una déjenme ver dónde lo tengo en el teclado. Es este. Y luego enseguida le colocamos esta comilla doble. Después le colocamos un guión
le colocamos un alert, que esto era lo que nos decía que llamáramos a una función alert. Perdón, ahora colocamos este corchete, me parece que se llama, no recuerdo, pero bueno, ustedes ya saben cuál es. Y bueno, este es básicamente el payload que nosotros vamos a utilizar para explotarla. Así que si nosotros ahora, por ejemplo, hacemos un search, ¿qué es lo que nos va a pasar? Pues básicamente nos aparece este Doom. Es decir, ya vulneramos, ya cumplimos el objetivo que nosotros o que a nosotros nos pedía la máquina. En este caso, bueno, incluso no sé por qué no me aparece como tal que está resuelta, pero pues como vemos sí nos aparece la vulnerabilidad. Así que pues quiere decir que no hay absolutamente ningún problema. Incluso vamos a ver si desactivando Foxy Proxy, es que ya nos aparece que ya lo resolvimos. Sí, miren, ya nos aparece aquí. Pues que bueno, felicidades, has resuelto el laboratorio. Así que esta es la forma en que nosotros podemos vulnerar, pues en este caso un cuadro de texto search con, pues por supuesto el método reflect, pero enfocado en un DOM. Ahora vamos a ir al start, que es básicamente más que lo mismo. Es decir, incluso podríamos, me parece, ejecutar el mismo payload y no habría absolutamente ningún problema. Vamos aquí, bueno, nos dice primeramente que este laboratorio, lo mismo, que demuestra una vulnerabilidad stored Doom en los comentarios del blog. Entonces, que para resolver este laboratorio vamos a explotar la vulnerabilidad que llame al alert function, que es pues básicamente lo mismo. Es decir, no es tan complicado o no nos aparecen tantas indicaciones como en la anterior. Y bueno, también para tener un poco claro esto, ¿por qué, por ejemplo, el ataque anterior que veíamos, el Reflect Cross-Site Scripting, es peligroso? Este tipo de ataques, Reflect, son menos peligrosos que los ataques Stored. ¿Por qué? Los ataques Reflect causan un problema persistente cuando los usuarios visitan una página en particular, pero son mucho más comunes. Cualquier página que tome un parámetro de una solicitud GET o POST y muestre ese parámetro al usuario de alguna manera está potencialmente en riesgo. Así que esa es la diferencia entre uno y otro, y por qué uno es más pues peligroso que otro, vaya. Así que bueno, vamos a ver muy rápidamente la forma en que podemos explotar este laboratorio. Que bueno, aquí es un blog, es decir, aquí nos aparecen los comentarios y aquí nos dice que dejemos un comentario. Lo único que vamos a hacer es pues ejecutar un payload, que aquí lo tengo, y que aquí pues ustedes pueden sacarle una captura si gustan, o incluso se los puedo mandar, que lo que va a hacer es que básicamente por pantalla nos va a aparecer un error muy similar al que veíamos anteriormente. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues básicamente HTML. Estamos aquí colocando o insertando un image source con un igual a 1, un one error, que esto es lo que nos va a lo que nos va a aparecer por pantalla, y vamos a ejecutarlo. Únicamente nos pide aquí que dejemos un nombre, que le podremos poner Misael1 y pues cualquier correo, misael@misael.com. Dejamos un post comment y si le damos aquí a back to blog nos aparece este código por pantalla, que básicamente pues es
más que lo mismo que veíamos anteriormente, y en la mayoría de los casos se ve exactamente igual. Es decir, casi no hay ninguna vulnerabilidad diferente en cross-site scripting, vaya. Es decir, casi todas se resuelven de la misma manera. Únicamente pues a veces es un poco más complicado encontrar el parámetro que otro, como lo veíamos con anterioridad con el método reflect. Así que bueno, esto es cross-site scripting. Vaya, esto es pues vaya muy importante que ustedes lo conozcan, ya que en la actualidad hay más bien muchísimas páginas vulnerables a este tipo de vulnerabilidad cross-site scripting. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es concluir con esta sección. Y vamos a pasar a una sección muy interesante y que seguramente también les guste mucho, con otra vulnerabilidad que probablemente hayan también escuchado hablar, que es Directory Traversal, que esta es una de las vulnerabilidades más sencillas, sin embargo más peligrosas. Nosotros aquí, bueno, incluso antes de que pasemos al Directory Traversal, ¿todo bien? ¿Hay alguna pregunta con el cross-site scripting? ¿Alguna duda? Ok, bueno, ¿todo bien? Ok, sí, a la hora de resolver el laboratorio. Ajá. ¿Hay algún problema a la hora de entrar? ¿Cómo es que usted sabe qué payload usar? Bueno, como nosotros veíamos en la... Sí, entiendo la pregunta. Es decir, ¿qué payload vamos a utilizar? ¿Por qué vamos a utilizar ese? Pero, pues bueno, algo muy sencillo. Primeramente, tenemos algunas opciones. Cuando nosotros ya tenemos, pues por supuesto, como bien dicen, pues experiencia, pues más o menos ya sabemos o intuimos por dónde va a ir el camino. Realmente no es algo que ustedes, pues vean, como les digo, no es algo que nosotros nos preocupemos por muchísima dificultad. Tenemos aquí esta cajita de payloads, que aunque son un poco antiguos, como vemos aquí, pues básicamente nosotros los podemos pues utilizar todos y en la mayoría de ocasiones nos van a funcionar. Sin embargo, ¿cómo podemos saber cuál vamos a utilizar? Pues es dependiendo de las indicaciones que nos pida el laboratorio. Por ejemplo, nos decía en el primero que necesitábamos llamar a la función alert, me parece, pero creo que nos decía que creáramos una inyección, pues eso, que llamáramos a la función alert. No recuerdo si había algo más que nos decía, pero bueno, básicamente eso, que nosotros llamáramos a una función alert. Primeramente, digamos a la hora de elegir a lo mejor algún script como este, es que nosotros tenemos que ser conscientes de eso, que tiene que llevar un alert, porque vamos a llamar a ese tipo de función alert. Por ejemplo, en el caso del primero, en el caso del reflect, vamos a buscar alguno que sea similar, que incluso aquí hay algunas con iframe, hay algunas, por ejemplo, con script, es decir, con un poquito ya más con JavaScript. Vamos a ver si existe alguna. Bueno, hay como ven muchísimos payloads y pues básicamente podemos pues buscar y utilizar el que nosotros creamos o el que nosotros veamos a nuestra conveniencia. Hay pues muchísimos payloads, o si no es que la mayoría nos indica una función alert.
Este tipo de funciones alert pues básicamente se llaman cuando nosotros estamos ejecutando o programando cualquier tipo de código HTML. Pues esto básicamente únicamente es un conjunto de caracteres especiales. Como ves, estamos aquí escogiendo una diagonal inversa, después una comilla doble, que esto nosotros lo intuíamos porque nosotros pues básicamente teníamos una comilla simple que básicamente nunca interfieren entre las dos en este tipo de casos. Tenemos aquí algo que nosotros le podríamos especificar con un comentario. Tenemos aquí el alert, que este alert es el que va a llamar a la función, y básicamente este 1 pues es, así como le pusimos 1, podríamos ponerle algo como hacked, por ejemplo. Y el alert siempre vamos a llamar a la función con este, con los paréntesis y con el corchete. Esto pues obviamente no podemos tener la certeza absoluta de cuál va a funcionar siempre o cuál utilizar para cada una o cuál utilizar para cada tipo. Sin embargo, pues es cuestión de probar y probar. Y por supuesto, si ustedes tienen un poco de conocimiento en HTML, JavaScript, CSS, incluso a lo mejor para manipular el diseño de la página, pues vaya, va a ser mucho más sencillo. Las diagonales pues las utilizamos para cerrar como tal a lo mejor un comentario. Así que bueno, esa podría ser la forma. Otra, pues como les digo, es teniendo un poco de nociones de ese tipo de programación en esos tipos de lenguajes. Sin embargo, pues obviamente si se quieren ahorrar todo eso, ustedes pueden probar incluso, por ejemplo, a lo mejor con algún payload como este que estamos viendo aquí, que este errorcito pues vaya, únicamente se lo podríamos editar y eso sería todo. Depende por supuesto de cada página web. A lo mejor en un escenario real sí nos permite a lo mejor necesita algún otro tipo de encriptación un poco más segura, como por ejemplo este mismo, que es lo que, o incluso por ejemplo, que les voy a decir que me ha funcionado en muchísimas ocasiones, ya que en ocasiones las páginas web pues sí bloquean la ejecución de este tipo de JavaScript, pero cuando nosotros alteramos un poco la tipografía, es decir, colocándole mayúsculas y minúsculas, sí nos permite ejecutarlo. Entonces pues bueno, realmente como tal es un volado, pero tenemos algo que incluso ya se me estaba pasando, llamado Cross Strike. Este Cross Strike es, vaya, una herramienta fantástica y que básicamente lo que hace es ejecutar este py para, pues vaya, detectar el payload que va a ser necesario para cada una de las páginas web que nosotros estemos analizando, que sean vulnerables o no a cross-site scripting. Por ejemplo, bueno, incluso vamos a ver Python 3, no recuerdo, perdón, si se ejecutaba de esta manera. Tiene mucho que no lo utilizo, sí, así es, cross-strike.py. Tenemos aquí, pues bueno, incluso vamos a utilizar este ejemplo que me pidieron que bajara esta página y que investigara algún tipo de cosas. Así que bueno, vamos incluso a verlo con este ejemplo. Con el "-u nosotros vamos a indicarle la URL y con el "-pad pues básicamente indicamos que queremos analizar la URL y que queremos ver si es vulnerable la URL específicamente a algún tipo de cross-site scripting. Me parece que incluso sí era vulnerable. Vamos a verlo. No, me parece que no, pero incluso fíjense algo muy interesante que nos dice que pues detecta WAFs y detecta algunos parámetros. Así que bueno, esta es una herramienta muy útil para esa pregunta que nos hacen.
Vamos a eliminarle todo para ver pues si nos aparece algún tipo de vulnerabilidad. Y bueno, pues sí, de esta forma nos dice que no hay ningún parámetro que nosotros podamos testear. Sin embargo, pues aquí Cross-Site Strike pues tiene muchísimas opciones que la podemos ver de la siguiente manera. Nos pide, por supuesto, el data, que nosotros incluso se lo podremos indicar de igual manera que con SQLmap, es decir, SQLmap úsenlo para inyección SQL, CrossStrike para cross-site scripting. Únicamente CrossStrike pues no es como tal una herramienta de explotación, es únicamente de análisis y a lo mejor un poquito de explotación, ya que nos va a proporcionar el pues como le decimos, el payload necesario para explotar dicha página web o el payload para el cual es vulnerable. Así que esta es una otra manera para conseguir los payloads, básicamente específicos para cada uno de los casos. Igualmente esta página, si nosotros la buscamos aquí, obviamente todo esto ya son tareas de automatización, ¿eh? En un trabajo real, pues, aunque sí vamos a involucrarnos un poquito, a hacerlo un poquito manualmente, como tal, la mayoría de ocasiones se llevan a cabo este tipo de herramientas, pues ya un poquito más automatizadas. Vemos aquí, pues, por si quieren ver la documentación, que nos dice que básicamente detecta reflect and doom cross-site scripting scanning, análisis de contexto, por ejemplo, multi-thread crawling, detección de WAF y evasión incluso. Así que esta herramienta está muy buena incluso también por eso, Así que espero haber respondido a la pregunta. Esto pues también igualmente tenemos la capacidad de seleccionar a lo mejor el payload. Lo que vamos a hacer ahora a continuación, bueno, ¿sí quedó claro? ¿Hay alguna otra pregunta? Qué bueno que pregunten, porque después quedan a lo mejor algunas dudas, quedan algunas preguntas y es mejor pues lanzarlas, porque si no, imagínense, pues a lo mejor si les queda esa duda. Y también mi error en no decirles cómo exactamente sacar el payload, pero aquí lo tienen. Esta es su respuesta, vaya, esta herramienta es lo mejor en cuanto a CrossStrike y como vemos 10,000 estrellas pues no pueden mentir, vaya. Yo considero, bueno, que ya no alcanzamos a ver como tal directory traversal para explicárselas así detenidamente. Así que bueno, yo creo que incluso la vemos la siguiente clase de una forma un poco más calmada. Y pues como ya vimos el día de hoy, pues la clase fue bastante, pues si le queremos decir de alguna manera entretenida y técnica, por supuesto, porque vimos algunas otras cositas que no habíamos visto anteriormente y algunas opciones que a lo mejor faltaban por reforzar. Les aconsejo, lean esa guía que les mandó soporte técnico. Realmente es muy buena específicamente para cross-site scripting. Esos dos libros, la guía de SQLmap y la guía de cross-site scripting, se las recomiendo muchísimo. Y básicamente son dos vulnerabilidades que se llevan muy de la mano. Así que, pues vaya, ténganlo muy presente. Tengan muy presente utilizar estas dos guías. Y pues sin más, yo me despido. Únicamente pues sí como les había mencionado al principio de la clase, pues ese comentario, vaya, de estar un poco enfocados, tener la atención
No totalmente, no les digo que tienen que estar totalmente enfocados en el curso, pero sí estar al pendiente de este tipo de documentaciones, de las clases grabadas, los consejos, etcétera, todo este tipo de cosas. Al final del día, en el examen es donde se va a reflejar si ustedes comprendieron y si no comprendieron. Y por supuesto también ya si vemos que realmente seguimos con 4, 3, 2, una persona, pues yo les digo, voy a seguir dando la clase online a menos que ustedes me digan, ¿sabe qué? Pues ya no podemos como tal esa hora, hacemos un cambio de horario. Así que bueno, sin más, yo me despido y espero que tengan una excelente noche y nos vemos el día, pues les diré el día jueves, pero bueno, el día de mañana platicamos eso acerca de los horarios. Así que tengan una buena noche y nos vemos.